Éramos 4. Ramiro, al que le decíamos el Ramas, el chofer del grupo. El Califas, un vato que siempre traía un filetero por si alguien se fletaba. El Flaco, el más callado de todos. Y yo, que nomás le seguía la corriente a los demás para no quedar mal. Llevábamos varios días rondando por los caminos, buscando una oportunidad fácil. No había nada bueno en que gastar tiempo y andábamos secos de lana. Fue cuando lo vimos, un sacerdote solitario, caminando tranquilito por la carretera, como si no temiera nada en este mundo. La sotana negra se movía con el viento y en la mano traía un rosario que hacía girar con los dedos. «Ese es nuestro boleto, raza», dijo el Califas, con esa sonrisa cínica que siempre traía cuando tenía un plan. La cosa parecía simple, nadie alrededor, ningún testigo. Un cura no iba a dar una pelea, ¿verdad? El Ramas estacionó la troca más adelante y nosotros 3 nos bajamos, escondiéndonos entre el monte para esperarlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, salimos de golpe, como chacales hambrientos. Yo traía un bate, el Flaco un fierro viejo que apenas servía para intimidar, y el Califas llevaba su inseparable cuchillo. El sacerdote se detuvo en seco al vernos, pero no hizo lo que uno esperaría. No se puso nervioso, no corrió, ni siquiera rezó. Nomás se quedó parado, con esa calma que me puso incómodo. Nos miró a cada uno como si pudiera leer quiénes éramos y qué habíamos hecho. «¿Qué onda, padrecito?», le soltó el Califas. «Esto es un asalto. Coopere o se va derechito a la iglesia. ¿Sí o no?». El cura no dijo nada al principio. Luego juntó las manos frente al pecho, como si fuera a darnos misa allí mismo. «Dios ve lo que hacen. Sus almas están manchadas de pecado, pero aún pueden arrepentirse». ¿Arrepentirnos? ¿De qué? El Califas lo vio con burla y dijo: «Padrecito, espero que su Dios esté aquí ahora, porque si no, le va a llevar la chingada». Y ¡pum!, le soltó un madrazo en la cara. El cura tambaleó y la sangre le empezó a salir de la ceja, pero lo que pasó después me dejó helado. El hombre no se quejó ni nos pidió clemencia. En lugar de eso, empezó a murmurar una oración, como si estuviéramos en plena misa. El mismo Califas comenzó a revisarlo y a quitarle sus pertenencias, que realmente eran pocas, pero el cura no paraba de rezar. «Cállese, viejo», le dijo el Califas, empujándolo con el cuchillo en mano. Pero el padre no cooperaba. Seguía con las manos juntas, rezando, con la mirada fija en el suelo, como si no estuviera preocupado por lo que le haríamos. El Califas, furioso, perdió la cordura. Lo vi apretar los dientes mientras levantaba el cuchillo, y sin pensarlo 2 veces, se lo clavó en el abdomen. Fue rápido, como si quisiera acabar con eso de una vez. Todos nos quedamos paralizados al ver la sangre correr. Pero ahí fue donde todo se salió de control. El cura no cayó. En lugar de retorcerse o gritar, levantó la cabeza y nos miró con una sonrisa que no tenía nada de humano. Esa sonrisa me puso la piel de gallina, y su voz cuando habló resonó como si el cielo mismo estuviera tronando. «Han cometido un error del que nunca podrán escapar», dijo. En ese momento, el aire se sintió pesado, como si algo invisible nos estuviera aplastando el pecho. Las luces de la carretera comenzaron a parpadear, y el silencio de la noche se llenó de un susurro extraño. ¿Han sentido esa sensación como cuando se les sube el muerto? Que a pesar de sentirse observados por una presencia maligna, les cuesta moverse. Porque algo así fue lo que nos ocurrió. Nadie sabía qué decir, ni siquiera el Califas, que siempre tenía algo que soltar.
Y saben, la sonrisa del cura se amplió y sentí que algo dentro de mí se rompía. Ya no estábamos asaltando a un hombre, eso era seguro. Y ahí, con el Califas todavía agarrando el cuchillo ensangrentado, fue cuando supe que estábamos en problemas grandes. Al dimensionar lo que estaba ocurriendo, nos dimos la vuelta de inmediato, corriendo hacia la camioneta. El Ramas ya estaba en el volante y los demás no tardamos en llegar. Todo pasó rápido, pero algo en el ambiente había cambiado. Corríamos a toda prisa, pero las piernas parecían más lentas de lo normal, como si el suelo se hubiera vuelto más pesado. Al llegar al coche, el Ramas intentó encenderlo, pero la llave no giró. Pensé que se había atorado, pero cuando el Califas volvió a intentarlo, algo raro pasó. La llave parecía moverse con resistencia, como si algo invisible la estuviera bloqueando. El motor no respondía, y lo peor, era esa sensación extraña de que algo nos observaba. Miré a los lados, pero no había nada que pudiera explicarlo. Las luces de la carretera parpadearon de nuevo, y las sombras que nos rodeaban comenzaron a alargarse, distorsionándose, como si tuvieran vida propia. Y es que todo lo que nos rodeaba cobraba una forma inquietante. Fue cuando entonces el Ramas gritó. No fue un grito normal, sino algo desesperado. Se dio la vuelta y empezó a llorar, como un niño. Nos volteamos a verlo, sin entender qué estaba pasando. Y en medio de sus sollozos, alcanzamos a escuchar una frase que nos heló la sangre. Mamá, mamá. ¿Qué estás diciendo, Ramas?, preguntó el flaco, sin entender. El Ramas seguía llorando, mirando al frente como si viera algo más allá de nosotros. Yo, por más que miraba, no veía nada, pero algo dentro de mí me decía que no debía acercarme más. Fue entonces que el Ramas empezó a hablar entre sollozos, como si estuviera platicando con alguien que nadie más podía ver. Perdón, mamá. Perdón por dejarte morir sola, decía, con la voz quebrada. El Califas y yo nos miramos confundidos. Todos sabíamos que el Ramas había perdido a su madre cuando era un niño, pero jamás lo había mencionado. Él nunca había hablado de eso, como si hubiera bloqueado esa parte de su vida. Pero ahora, ahí, parecía que algo lo estaba obligando a revivirlo. No, no puede ser, no es real, gritó él, de repente, con la voz llena de terror. Yo miré a los demás, pero el flaco también estaba paralizado. Y entonces, lo vimos. Un bulto oscuro apareció detrás del Ramas, como si la sombra misma hubiera cobrado forma. Era una figura sin rostro, una masa de oscuridad que lo abrazaba, susurrándole al oído. Los susurros no eran palabras claras, pero sí podíamos distinguir el tono de culpa, de remordimiento, como si estuviera alimentándose de lo que había vivido, de lo que había hecho. No quiero. El Ramas intentaba zafarse, pero las manos invisibles lo retenían. Se desmoronó frente a nosotros, su cuerpo temblando como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza mucho mayor. No podíamos hacer nada, no sabíamos qué hacer. Entonces, fue el Califas quien dio un paso hacia adelante, empujando al Ramas y gritando. Ya basta, esto no es real. Pero no funcionó. La figura oscura no se movió y el bulto continuó abrazando al Ramas, como si lo estuviera devorando por dentro. Entonces, un susurro profundo y grave vino de atrás de nosotros. El aire se heló al instante. Nos giramos lentamente y ahí estaba el sacerdote. No sé cómo había llegado tan rápido, pero estaba justo detrás de nosotros, sonriendo de una manera que no tenía nada de humano.
La sonrisa no era cálida, era más bien como una mueca de alguien que sabe algo que nosotros no. Lo que hiciste en el pasado siempre te alcanzará, dijo con voz grave, como un eco resonando en nuestras mentes. Esas palabras me golpearon como una ola. Algo dentro de mí quería caerse de rodillas, pero no podía. Tenía que salir de ahí. Quería huir, pero sentía que mis piernas no podían moverse. El sacerdote no se acercó más, solo nos observaba, como si estuviera disfrutando de nuestra agonía. La voz del Ramas, temblorosa y quebrada, interrumpió el silencio. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Pero el bulto oscuro no lo soltaba. El flaco y yo intentamos ayudarlo, pero nuestras manos solo pasaban a través de la sombra, como si no existiera. Mientras tanto, el Califas, sin perder la compostura, sacó el cuchillo que había usado para apuñalar al cura y lo levantó, como si fuera a enfrentar a esa sombra con algo tangible. Pero cuando intentó golpear la sombra, el cuchillo no hizo nada. La figura oscura siguió susurrando al oído del Ramas, y su llanto se volvió cada vez más desgarrador. Todo lo que pensamos que era real se desmoronó. Y en ese momento, las palabras del sacerdote resonaron en mis oídos una vez más. Lo que hiciste en el pasado siempre te alcanzará. Y sentí que la culpa, la nuestra, empezaba a tragarnos vivos. La desesperación se apoderó de nosotros, y el Califas, furioso, continuó apuñalando una y otra vez en dirección a la figura que sujetaba al Ramas. El cuchillo se hundía en el aire, pero no tocaba nada. El Ramas, sin embargo, no dejaba de gritar, y su voz se mezclaba con la de la figura que lo abrazaba. El califa seguía atacando, su rostro lleno de rabia, sin comprender lo que sucedía. Entonces, el sacerdote comenzó a reír. Al principio fue solo una risa baja, pero pronto se hizo más fuerte, más burlona. La risa resonaba en el aire, como si el sonido viniera de todas partes a la vez. El Ramas dejó de gritar, y de pronto, todo quedó en silencio. En ese momento, el sacerdote tronó los dedos con un sonido seco y fuerte, y de inmediato, todo se detuvo. Fue como si algo nos hubiera despertado de un trance, como si hubiéramos estado en un sueño profundo. Cuando nuestras mentes regresaron a la realidad, lo que vimos hizo que el corazón me latiera tan fuerte que pensé que me iba a salir del pecho. El cuerpo del Ramas yacía en el asiento del piloto, bañado en sangre, lleno de agujeros. Al principio, no entendí qué había sucedido. El Califas, al ver el cuerpo sin vida de nuestro compañero, se quedó paralizado, observando su propio cuchillo, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Sus manos temblaban. No podía ser posible. El cuchillo que había usado para apuñalar a esa sombra había terminado destrozando al Ramas, quien ni siquiera estaba siendo tocado por la figura oscura. El califa se cayó, con los ojos desorbitados, mirando a su amigo muerto. Nunca pensé que vería al hombre más chingón y temido del barrio llorar. Lloraba como un niño, con el rostro cubierto de lágrimas y las manos empapadas en sangre, incapaz de comprender lo que había hecho. Su dolor era tan profundo que no podía ni hablar. Mientras tanto, el sacerdote no hacía nada más que reír, su risa ahora cruel, como si disfrutara de nuestra tortura. El flaco y yo, viendo esa escena de horror, no sabíamos qué hacer. Lo único que queríamos era salir de ahí, pero al mirar al sacerdote, algo en su mirada me heló la sangre. Era como si ya no fuera humano, sus ojos no tenían alma y su rostro mostraba una expresión deformada, como si se estuviera transformando ante nosotros. Y es que algo en su ser,
No encajaba con lo que conocíamos. La risa cesó de repente, y con un gesto de su mano, el sacerdote alzó los dedos como si fuera a dar una orden. De inmediato, la oscuridad nos envolvió. Fue como si todo se apagara de un solo golpe, como si las lámparas, la luna y todo aquello que generara luz desapareciera. Mis ojos se abrieron con fuerza, pero no pude ver nada. Traté de gritar, pero mi voz no salía. No había nada, solo un vacío profundo. Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que ya no estábamos en la carretera, pero lo peor de todo fue darme cuenta de que no estaba solo. Al principio, no entendí, pero luego escuché las risas de Califas, la risa del flaco. Las voces de mis compañeros resonaban, pero no los veía. Caminé, buscando su figura, hasta que finalmente, entre el caos, logré ver algo. Mi corazón se detuvo por un momento. Estaba el Califas, pero no era como lo recordaba. Estaba atrapado en un círculo de fuego. Las llamas danzaban alrededor de él, pero lo que me heló la sangre fue lo que había junto con él en el centro. En el centro del círculo estaba su hija, a la que él había abandonado años atrás. Ella lo miraba con odio, con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos eran fríos, llenos de dolor, y su rostro estaba torcido por la rabia. De repente, su voz, como un grito desgarrador, resonó en mis oídos. ¿Por qué nos dejaste morir de hambre? No podía creer lo que veía. No era posible. El Califas nunca había hablado de su hija, pero ahí estaba ella, real como nunca, acusándolo y con un dolor resonando en todo mi ser. Mi instinto me hizo correr hacia el círculo de fuego, pero cuando intenté entrar, algo me lo impidió. Mis pies estaban pegados al suelo. No podía moverme. Quise gritar, pero no pude. Solo podía ver cómo la niña lo miraba con odio, pero de un momento a otro cambió su rostro a lástima y le dijo al Califas: «Papi, dame un abrazo. Te amo». El hombre comenzó a llorar y abrazó a la pequeña como un niño pidiendo perdón. Y justo en ese instante vi su cuerpo consumiéndose en las llamas. Sus gritos me sacaron de mi pendejez, y cuando miré a mi alrededor, de nuevo me encontraba en la calle, junto a la camioneta. Y lo peor fue ver a mi amigo el Califas, calcinado, abrazando un tronco que ardía en fuego. A la chile, en ese momento lancé un alarido de horror, y el sacerdote apareció detrás de mí. Su rostro estaba deformado, retorcido, como si no fuera humano. Sus ojos, vacíos, eran como pozos negros que parecían absorberme. «Esto es lo que llaman justicia divina», dijo, su voz profunda y fría. Y saben, después de lo que pasó con el Ramas y el Califas, solo el flaco y yo quedamos con vida. Aunque estaba aterrorizado, no me atreví a huir. Algo nos mantenía allí, como si las sombras nos empujaran hacia el sacerdote. El sacerdote seguía ahí, observándonos. Su presencia era más que aterradora. Si alguna vez tuvo un cuerpo humano, ahora no quedaba nada de ello. Y allí nos dimos cuenta de que habíamos querido asaltar al mismísimo diablo. Todo lo que han hecho tiene un precio, dijo el sacerdote, con una voz que daba terror. Fue como si su voz estuviera llena de ecos, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Y su risa, esa risa que parecía no tener fin, resonó en el aire y me hizo pensar que todo lo que habíamos hecho, todo lo que había sucedido, había sido parte de un plan diabólico. El flaco, que estaba junto a mí, comenzó a moverse como si estuviera en trance. De repente, empezó a gritar,
Gritaba como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Lo vi golpearse la cabeza contra el suelo, como si intentara liberarse de algo que no podía ver. No, déjame en paz. Gritaba, como si algo estuviera poseyéndolo. ¿Qué pasa, flaco? Le grité, pero no me respondía. Sus ojos estaban vidriosos y su rostro estaba cubierto de sudor. Son ellos. Son los niños. Los oigo. Seguía gritando, mientras golpeaba el suelo una y otra vez. No quiero oírlos. No quiero que me hablen. Fue entonces cuando, en un susurro tan bajo que apenas lo escuché, el sacerdote murmuró algo que me heló la sangre. No era para tanto, ¿verdad? Solo un error colateral. Las palabras del sacerdote se quedaron flotando en el aire, como si fuera la condena definitiva. El flaco parecía completamente fuera de sí. Su mente había quedado atrapada en los recuerdos de algo que había hecho en el pasado. Yo no entendía del todo, pero podía ver que él estaba pagando por algo terrible. Apreté los dientes, pero en cuanto traté de dar un paso hacia él, el flaco se levantó de golpe. Sus ojos estaban desorbitados y, sin decir alguna palabra, empezó a correr a toda velocidad. No sé si intentaba huir o si estaba tratando de liberarse de las voces que lo atormentaban. Lo único que sé es que era como si todo lo que había hecho lo estuviera alcanzando en ese mismo instante. De repente, un sonido que nunca olvidaré, un rugido, seguido de un estruendo que hizo temblar la tierra bajo nuestros pies. Miré hacia la camioneta y ahí estaba. El motor había arrancado de nuevo, como si fuera un milagro. La camioneta arrancó a toda velocidad y lo que vi a continuación fue algo que me dejó sin aliento. El Ramas, o lo que quedaba de él, apareció. Su cuerpo parecía una marioneta, controlada por fuerzas más allá de la comprensión humana. El cadáver de Ramas sentado en el asiento del conductor, sus ojos vacíos mirando al frente, mientras la camioneta aceleraba hacia el flaco. No era posible, no podía ser real, pero ahí estaba. La camioneta, controlada por algo que no pertenecía a este mundo, se dirigía directamente hacia él. La camioneta impactó al flaco con una violencia que no tiene palabras para describirlo. El sonido del choque fue brutal, como una explosión. El flaco voló por los aires y el golpe volcó la camioneta. La escena fue tan horrible que mi estómago se revolvió. El flaco quedó tendido en el suelo, en un amasijo de carne y huesos. El impacto había dejado una pedacería humana, algo que no se podía reconocer. Mi mente no podía procesarlo. Había sido tan rápido, tan feroz, que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. El Ramas, o lo que sea que fuera eso, había regresado de la muerte, y ahora el flaco ya no estaba. Me quedé de pie, inmóvil, viendo la carnicería frente a mí. No podía creer lo que acababa de suceder. Y el sacerdote, desde lejos, observaba todo con una sonrisa satisfecha, como si estuviera disfrutando de cada segundo. Todo tiene un precio, dijo otra vez, esta vez con voz suave, como si fuera una advertencia para mí. Luego, desperté de golpe, o al menos eso creí, pero lo primero que sentí fue el dolor, un dolor tan profundo que me hizo querer perder la conciencia de nuevo. Mis ojos se abrieron lentamente y lo único que vi fue el cielo comenzando a clarear. Intenté levantarme, pero mi columna no respondía. Los huesos, los músculos, todo estaba fallando. Los recuerdos de la noche anterior, de todo lo que había vivido, me llegaron de golpe y mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué había pasado con el sacerdote? ¿Por qué yo aún estaba vivo?
Fue entonces cuando escuché su voz, esa voz que ya no podía olvidar. «Creías que escapaste», dijo el sacerdote, con esa sonrisa que retumbaba en mi cabeza. Quise girar, pero no pude. Mis ojos recorrían el suelo, pero no había nada visible, nada físico. Solo esa sensación de estar siendo observado, como si algo invisible me rodeara. Afortunadamente, un buen hombre que pasaba con su auto habló a la Cruz Roja pensando que estaba muerto. Pero cuando fui atendido, aparentemente no tenía nada y fui dado de alta esa misma noche. Y bueno, esa noche me dormí exhausto, con el cuerpo vencido por el dolor y el miedo. No pude evitarlo. Pero tuve pesadillas con él. El sacerdote me llevó de vuelta al lugar donde todo había ocurrido, a la carretera, a la camioneta volcada. Estaba allí, frente a mí, el cuerpo del flaco destrozado, el Ramas aún en su forma inerte, la camioneta destrozada y el sacerdote caminando entre los restos, riendo. «¿Ves lo que pasa cuando juegas con fuerzas que no entiendes?», me dijo. «Lo que has hecho, lo has causado. Todo tiene un precio». De allí pasaron 4 noches más en las que pareciera que me había dejado en paz. Pero no, esa noche de nuevo soñé con él. Me encontré a mí mismo en la cama, pero algo no estaba bien. En el borde de la cama, el sacerdote estaba de pie, observándome fijamente. Esta vez no dijo nada, solo sonrió, y su sonrisa no era humana. Se acercó lentamente, y yo sentí el terror recorrerme todo mi cuerpo. Pero lo peor fue cuando trató de tocarme. Mi piel ardió al contacto, como si estuviera siendo quemado por dentro. El dolor era insoportable. No pude gritar, no pude moverme. Desperté otra vez, pero el terror seguía allí. La angustia no me dejaba respirar. Ya no podía distinguir entre el sueño y la vigilia. Cada vez que cerraba los ojos, él estaba allí, en mi mente, torturándome, como una sombra que no me dejaría en paz. Ahora, despierto o dormido, nunca estoy realmente solo. El sacerdote sigue visitándome cada noche y me recuerda lo que hice. Me atormentan sueños, pero también lo siento cuando estoy despierto. La vida ya no es vida, porque el precio de lo que he hecho nunca se paga por completo.